Has estado esforzándote más que las personas a tu alrededor, y aún así, la puerta se mantuvo cerrada por demasiado tiempo. Lo que sentías como un bloqueo insuperable, como un muro de silencio entre tú y tu destino, acaba de ser removido por una autoridad superior. No fue un cambio de suerte, ni una casualidad del destino, fue una intervención en la estructura de tu propia realidad. Cargas una pregunta que nadie a tu alrededor ha podido responder y, en este instante, vas a escuchar la respuesta. La razón por la que las cosas parecían trabadas. El porqué de tanto esfuerzo generando tan poco movimiento y, finalmente, la revelación de lo que está disponible para ti ahora que la barrera se ha disuelto. Hasta el final de esta conversación vas a reconocer las 3 señales claras de que la resistencia que te rodeaba se ha deshecho. Vas a entender el patrón de autosabotaje que mantenías, creyendo que necesitabas empujar al mundo para que te diera paso. Y, antes de que terminemos, hay una declaración sobre tu identidad que voy a entregar directamente, y que es la razón real de que este mensaje haya llegado a ti ahora. Las señales comenzaron a aparecer de forma sutil, casi invisible. Primero, fue ese cambio repentino de percepción, como si alguien hubiera limpiado los lentes de tus ojos. Cosas que antes te causaban una ansiedad profunda, ahora parecen lejanas, sin poder real sobre tu espíritu. Después llegó ese alivio inexplicable, una quietud que surge en medio del día, incluso cuando el mundo a tu alrededor sigue caótico. Notaste que conversaciones que antes te atrapaban, hoy suenan vacías, y que esa claridad, esa sensación de que algo fundamental fue reacomodado en lo invisible, se volvió constante. El cansancio que cargabas no era falta de fuerza. Era el peso de intentar abrir una puerta que ya estaba de par en par, pero que no podías ver porque estabas mirando hacia el lado equivocado. Lo que estás viviendo no es un problema. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Es tu alineación. Es el reconocimiento de que, aunque la lucha haya sido larga, la calibración se ha completado. Respira hondo conmigo. Quédate con esto por un instante. Si al menos una de estas señales te tocó, si tus hombros bajaron en algún momento en los últimos minutos, escribe el número 888 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo que sí. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. Es la frecuencia del desbordamiento que se manifiesta cuando la resistencia cesa. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. El patrón bajo el que estabas operando era una forma de autosabotaje silencioso. Estabas convencido de que tu valor se medía por la resistencia que enfrentabas. Confundiste agotamiento con lealtad, creyendo que, si no dolía, si no era difícil, si no había una lucha constante contra el curso natural de las cosas, no sería real.
Estabas en realidad jalando cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Operabas como si tu esfuerzo fuera el combustible que movía tu destino, cuando en verdad tu esfuerzo era solo un freno de mano jalado en un vehículo que ya estaba siendo conducido por una fuerza mucho mayor que tu propia voluntad. Te estabas presentando ante un público que nunca estuvo prestando atención, mientras que tu verdadero lugar estaba listo, esperando solo que dejaras de forzar lo que ya había sido liberado. No necesitabas más fuerza, necesitabas más entrega, y es exactamente en esa entrega que el bloqueo se deshace, porque finalmente dejas de intentar construir lo que ya te fue dado. Imagina ahora un patio antiguo, cuyos muros fueron construidos con la piedra de tu propia excitación. Pasaste años frente a un portón pesado, tratando de forzarlo, empujando con el peso de tu cuerpo, gastando las energías que serían para tu vida, solo para intentar abrir un paso que parecía trabado. Gritabas pidiendo ayuda, buscabas llaves en lugares que no existían, te arrodillabas frente a un cerrojo que, en realidad, nunca existió. La gran revelación, el momento de claridad que ahora inunda tu pecho, es que el portón siempre estuvo entreabierto. No había cadena, no había candado, no había barrera entre tú y lo que está al otro lado. La única razón por la que no cruzaste antes es que tu mano, por puro hábito de protección, aún sostenía la manija por dentro, manteniéndolo cerrado para lo que temías enfrentar. Tú mismo eras el carcelero de tu propio espacio. Soltaste la mano, el portón cedió y, al mirar atrás, te das cuenta de que la resistencia que sentías era solo el eco de tu propia mano contra el metal. Si la imagen de ese patio, de esa mano soltando la manija y de la puerta abriéndose por fin, a la inmensidad que siempre buscaste, cayó en un lugar dentro de ti que la lógica no alcanza. Escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Deja que ese reconocimiento selle lo que acaba de aterrizar. El acto de escribir esas palabras convierte al testigo en permanente dentro de tu propio registro, y lo que se registra en la conciencia no puede ser olvidado. Escríbelo y vuelve aquí conmigo. Pero hay algo aún más profundo, una capa que yace debajo de ese patio, que se refiere directamente a tu identidad y a la razón por la que fuiste moldeado exactamente como eres. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es la verdad que sostiene tu existencia cuando el ruido del mundo se calla. La solución para tu viaje nunca fue una lista de tareas, ni una secuencia de pasos que debes cumplir para merecer la abundancia. La solución es un regreso, un desaprender todo aquello que te enseñaron sobre escasez y merecimiento. Operaste durante mucho tiempo bajo la frecuencia de la supervivencia, creyendo que necesitabas conquistar tu lugar cada día, pero eso no es quien eres. Eso es solo un ruido que fue colocado sobre tu esencia. Tu estado natural es el de quien ya posee, de quien ya habita el centro de su propia vida sin necesidad de pedir permiso. Volver a ese estado es como quitar capas de polvo de un espejo que siempre fue límpido. No necesitas construir, necesitas solo permitir que el exceso caiga. Cuando relajas los hombros, cuando dejas de monitorear el tiempo como si fuera un enemigo, el flujo de la vida vuelve a recorrer su camino sin esfuerzo. La abundancia no es algo que viene de afuera, es lo que queda cuando dejas de empequeñecerte para caber en expectativas ajenas. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu like sea tu amén sin palabras. No como una métrica de validación, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente, reconociendo que la verdad, cuando se dice, no pide aprobación, solo resuena en aquello que es real. Algo sucedió contigo en este instante, un cambio de frecuencia que quizás aún no tiene nombre,
pero que sientes vibrar en la base de la columna y en el ritmo de tu respiración. Vine a decirte lo que realmente está pasando. Pasaste años intentando girar manijas en puertas que no eran para ti, y tu frustración no era señal de incapacidad, sino de una protección invisible que te impedía entrar en pasillos donde tu espíritu nunca pertenecería. Hasta el final de esta nuestra conversación, vas a reconocer las señales claras de que esa resistencia se disipó. Vas a comprender el patrón de autosabotaje que operabas por costumbre y, más importante, vas a recibir la confirmación sobre el papel que ocupas en esta fase de tu vida. Nota que, en las últimas semanas, ciertas conversaciones que antes traían consuelo, ahora suenan vacías, como si estuvieras viendo una película cuyos subtítulos ya no siguen el audio. Has estado despertando a la misma hora, sintiendo un llamado sin sonido, una urgencia de moverte hacia algo que aún no puedes ubicar en el mapa, pero que reconoces como tu destino real. Es el acuerdo más pequeño, pero es un acuerdo real con el nuevo ciclo. El diagnóstico es simple, aunque haya sido doloroso sostenerlo hasta aquí. Estabas operando en modo de supervivencia, jalando cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Pasaste años tratando de complacer a públicos que nunca estuvieron prestando atención, gastando una energía que debería haber estado siendo guardada para tu propio florecimiento. Lo que viviste fue un entrenamiento de resistencia, no un castigo. Fuiste mantenido en un patio que parecía cerrado con llave, un cercado de expectativas ajenas, de deberes heredados y de miedos que ni siquiera eran tuyos. La metáfora es esta. Sostenías la manija con tanta fuerza, convencido de que la traba era externa, sin darte cuenta de que tu propio miedo, a quien te volverías del lado de afuera, era lo que impedía el movimiento. La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Tu miedo era el cerrojo. Si algo dentro de ti acaba de alinearse, si la imagen del patio cayó en un lugar que no puedes explicar, escribe las palabras «Yo veo» en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle lo que acaba de aterrizar. Escríbelo y vuelve aquí conmigo. Pero hay una capa debajo de eso, la capa que poca gente se atreve a mirar. No estás aquí para aprender a ser mejor o para construir una nueva versión de ti mismo. Estás aquí para desaprender todo lo que te enseñaron sobre escasez. Tu estado natural es la abundancia, es la fluidez, es el camino sin esfuerzo, pero pasaste tanto tiempo en la escasez que ahora te extraña la ausencia del peso. Cuando las cosas empiezan a salir bien, te asustas. Cuando el camino se abre, dudas. Ese es tu último resquicio de hábito antiguo. Necesitas aprender a relajarte en la facilidad, no como una métrica, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Ya no necesitas luchar por lo que es tuyo, por derecho de existencia. Hay alguien en tu vida, una persona que conoces bien, que necesita exactamente este mensaje ahora. Alguien a quien has visto cargar un fardo que nadie más nota. Alguien que busca respuestas en silencio y cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba estas palabras. Envíale esto, no como una recomendación, sino como una entrega, de la misma manera que llegó a ti, por aviso. Hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje ahora. Alguien que ha estado esforzándose más que todos a su alrededor y ve la puerta seguir cerrada, día tras día, sin que nadie perciba el agotamiento que eso causa. Alguien que anda callado, sosteniendo un peso que no le pertenece y cargando una postura de fuerza que esconde un corazón necesitado de aliento. El rostro de esa persona acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba, ¿verdad? Envíale esto, no como una recomendación de contenido, sino como una entrega de cuidado,
de la misma manera que llegó a ti. Por aviso, lleva esta revelación a quien aún está intentando abrir una puerta que el cielo ya dejó entreabierta. Respira hondo conmigo, deja que esta intención de generosidad se asiente en ti. No como una métrica de red social, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Estás comprometido, estás enviado, estás siendo conducido. Ahora mismo en todo el mundo, otras personas están recibiendo este mismo reconocimiento, despertando a la verdad de que la traba nunca fue real. Eres parte de algo que no se anuncia con ruido, y es exactamente por eso que es real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios, y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado. Marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.